Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él, y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente le tocó el manto pensando: «Con solo tocarle el manto curaré». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba: «¿Quién me ha tocado el manto?». Los discípulos le contestaban: «¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas: ¿quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dice: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: «Tu hija ha muerto». ¿Para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta con que tengas fe». No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépitos y lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: «Talita cumi», que significa: «Contigo hablo, niña, levántate». La niña se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía 12 años y quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos nos cuenta en este fragmento de su Evangelio 2 milagros. Quizá el más conocido es el segundo, el de la resurrección de la niña, de la hija del jefe de la sinagoga, Jairo. Pero quiero empezar a meditar sobre el primero, porque me parece algo que ha sucedido y que está sucediendo, y creo que también sucederá. Esta mujer que tiene flujos de sangre, hemorragias, y que no sabían la causa, no era una persona que está enferma y que acude a Jesús. Es alguien, lo dice el Evangelio, que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Estamos ante un caso concreto, pero a la vez es un ejemplo, es un símbolo. Esta mujer tenía una enfermedad, pero simboliza a todos aquellos que buscan la felicidad. La buscan. Se han puesto en manos de muchos médicos, no me refiero a médicos físicos, de muchos gurús, de muchos que les han prometido la felicidad. Te daré la felicidad con la droga. Te daré la felicidad con el éxito profesional. Te daré la felicidad con el sexo. Te daré la felicidad casándote con esta persona o con aquella otra.
te daré la felicidad con la corrupción, te daré la felicidad cuando vendas tu alma al diablo. Dice el Evangelio que se había gastado en eso toda su fortuna. La fortuna es económica, pero la mayor fortuna es el paso del tiempo. ¿Cuántos jóvenes conozco que están perdiendo su vida buscando la felicidad donde no la van a encontrar nunca? Sí, tienen momentos de felicidad, claro, pero luego te viene el bajón, porque te das cuenta de que aquello en lo que habías puesto tus ilusiones y tus esperanzas no te llena. Sientes no solo el mismo vacío, sino mayor todavía. Y de nuevo te ofrecen otra felicidad, otro médico. Y corres detrás de ese otro médico a ver si te da la receta que te cure de esa falta de paz interior. Y de nuevo te sucede lo mismo. Y pasa la vida, y pasa el tiempo. Y te has hecho heridas a ti mismo y se las has hecho a otros. Y quisieras volver atrás, recuperar el tiempo perdido. Y quizá con 50, con 60 años, entrar en un seminario y entonces ya te dicen, no es posible. Y te encuentras con que tu vida no tiene sentido, aunque para estar con Dios ahí sí que es posible y ahí no hay un límite de fechas. Pero tantos otros que aún pueden. ¿Por qué dejarse engañar por lo que ofrece el mundo? ¿Por qué dejarse engañar no solo una vez, sino una tras otra y tras otra? Y ver que pasa la vida, que alcanzas metas si las alcanzas, pero que ninguna de ellas termina de llenarte. Solo Cristo, y basta con tocarle el manto, basta con acercarse a Él con fe, solo Cristo puede saciar esa necesidad de felicidad que tienes. Decía San Agustín, tarde te hallé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te hallé. Tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y yo, ciego como era, te buscaba en aquellas cosas que sin ti no existirían. Cuando lo encontró, se entregó a él por completo. No perdamos más el tiempo, no pierdas más el tiempo. Luego está el otro milagro, la resurrección de la niña, del adolescente, de Jairo. Una resurrección tampoco cabe atribuirla a la sugestión. Es que estaba sugestionada, porque va a estar sugestionada si estaba muerta. Una resurrección es una prueba clarísima de la divinidad de Jesucristo. Pero una resurrección, la de esta niña, la del hijo de la viuda de Naín, la de Lázaro, por supuesto la del propio Cristo, una resurrección lo que está indicando es el poder de Dios y la existencia de la vida eterna. Se vuelve de la muerte porque Dios es el Señor de la vida. Se vuelve de la muerte esta niña o Lázaro porque no es más que un anticipo de ese regreso de la muerte que ocurrirá cuando llegue el final de los tiempos y todos resucitemos. La cuestión no es si vamos o no a resucitar, porque sí, vamos a resucitar todos. La cuestión es si vamos a resucitar a la vida con Dios o a la vida con el demonio. Si fuéramos conscientes, como nos lo recuerda la Virgen en Fátima, de que el infierno existe y es terrible, si fuéramos conscientes de que esto es verdad, de que no es una fábula, de que no es un cuento para asustar a la gente, que es verdad, que el infierno existe y es terrible, si fuéramos conscientes de eso,
haríamos lo posible por no cometer nunca un pecado, por no perder el estado de gracia. Y si un día lo cometiéramos, inmediatamente pediríamos perdón, buscaríamos la confesión, porque de ningún modo es deseable vivir eternamente con el demonio en el infierno. El Señor nos invita a resucitar, a recuperar la gracia. Nos está extendiendo su mano y nos está diciendo, como aquella niña, levántate. Estábamos muertos por el pecado y Él, cada vez que nos perdona, después de haberle pedido nosotros humildemente perdón, Él nos está resucitando, nos está devolviendo la vida. Que así sea.